Hermanos, hoy seguimos estudiando el capítulo 8 de Hechos y ayer quedamos en los versículos básicamente 15, 16 y 17. Quiero repasarlos para darle oportunidad a ustedes antes de hacer algunas aclaratorias. Si ustedes quieren participar y decir algo en base o con base a lo que hablamos ayer, los ubico en el contexto. Hay persecución, los que fueron esparcidos salieron a predicar a Cristo a pesar de la persecución. En esa persecución, Lucas nos describe lo que pasó en Samaria, que era una zona donde vivían los samaritanos, familiares muy lejanos, antiguos y enemigos, de alguna manera, pueblos que eran distantes, enemigos, vamos a decirlo así. Los samaritanos reciben la palabra y allí Felipe les predica. Y el versículo 12 y 13 habla de una conversión de la gente que vivía allí. Sin embargo, la noticia llega a Jerusalén y los apóstoles deciden enviar a Juan y a Pedro para que vayan a Samaria a verificar qué está pasando. Y al llegar, podemos ver en el texto lo que dice la Biblia en el versículo 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Versículo 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? ¿Alguien tiene alguna opinión sobre eso? ¿Qué querrá decir ese pasaje? Yo ayer di una explicación, pero no quiero que todo el mundo se meta por esa explicación como un embudo. ¿Cómo interpretan ustedes este pasaje si primero nos habla de conversión, pero luego nos hablan de imposición de manos y recepción del Espíritu Santo porque no había descendido todavía sobre ellos? ¿Qué interpretan? ¿Qué entendieron? ¿Qué saben ustedes de esto? Creo que Ron quiere decir algo. Me gusta su interpretación de um, engrandecer de la familia de los que recibí el Espíritu Santo, porque estaba por los judíos solamente y ahora él viene por todo el mundo y comenzó a Samaria con los samaritanos. Muy Es bien, una muy buena interpretación y para mí estaba una cosa nueva. muy bien. Ahora, la interpretación que yo di ayer no es mía, evidentemente. Es una interpretación de los distintos puntos teológicos sobre el tema. Antes de refrescar esa posición que yo tuve ayer, para los que estuvieron ayer en el estudio, me gustaría saber la opinión de otra persona. Creo que Damar quiere decir algo. Sí, yo estuve estudiando ayer porque verdad que me pareció que el pasaje era bien interesante y en la parte que yo estuve estudiando habla primero de que, de Pedro y de Juan, okay, esa parte donde ellos están yendo, que los apóstoles lo están enviando para, porque por supuesto como judíos al final ellos tenían la duda de si esta conversión era real o no. Pero además ellos, la otra preocupación que tenían era que se convirtieran en una secta, que fueran como un grupo aparte, dividido de los creyentes que estaban con ellos. Pero lo que más me llamó la atención es que lo que estuve revisando hablaba de un Pentecostés samaritano. Y me llamó la atención porque verdad que no lo había visto de esa manera. Y, y me recordó unas cosas que tú nos has dicho antes, de que en este libro hay eventos que son únicos, ¿verdad? Incluso el comentario que leí decía que eran dramáticos, que había sido una forma dramática del Señor
una manera, que escogió una manera dramática de derramar el Espíritu Santo sobre ellos, ¿ok? Porque necesitaba que hubiese una señal especial en la historia que dijera que los samaritanos, que los gentiles también iban a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, por supuesto, sin tomar en cuenta a Cornelio, la parte donde habla de Cornelio, pues la idea era que fuera significativa la entrada de los gentiles al cuerpo de Cristo. Muy bien, excelente. Esos elementos que diste son importantes y de eso también voy a hablar. Pero una vez más, quiero saber si hay alguien que había leído este pasaje, si le surgen dudas, si tiene algún comentario sobre este tema antes de dar yo mi aporte. Podemos esperar mucho tiempo. Si alguien va a decir algo, como dicen en los juicios, en las bodas, hable ahora o calle para siempre. Bueno, hermanos, mire, vamos a empezar por lo más sencillo, vamos a decirlo así. Vamos a partir de este principio y es el siguiente. Hay pasajes bíblicos que pueden tener distintas interpretaciones y mm, estas interpretaciones no son o no deben convertirse en un dogma, precisamente porque el pasaje puede dar para dos, tres o hasta cuatro interpretaciones distintas. Siempre y cuando estas interpretaciones no vayan en contra del texto bíblico en general y de la doctrina bíblica en general. En este caso particular, la doctrina del Espíritu Santo, este pasaje ha dado pie para ser la base doctrinal del pueblo pentecostal o el pueblo carismático. El pueblo pentecostal, como ustedes lo saben muy bien, le da una preponderancia, un papel muy, muy resaltante al Espíritu Santo. Y en el pueblo pentecostal existe la creencia que la conversión al Señor Jesús y el bautismo o sello, no llenura, bautismo o sello, venida del Espíritu Santo, son dos experiencias separadas que pueden ocurrir en el mismo momento o que a veces ocurren en momentos separados. Casi siempre el pentecostal piensa que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior, que puede darse minutos, horas o días o años después incluso de haberse convertido. Esto no es consistente con la palabra, porque la palabra de Dios nos dice claramente que hemos sido bautizados por el mismo Espíritu y que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Entonces, eso de que hayan cristianos convertidos, salvos, pero que no tienen el poder del Espíritu Santo y necesitan que alguien venga y les imponga las manos para que reciban el Espíritu Santo y entonces hablen en lenguas y demuestren que han sido bautizados en el Espíritu, esa doctrina de separación no es consistente con la Escritura, sobre todo con la teología del Nuevo Testamento. Pero es muy común dentro del pueblo pentecostal. ¿De dónde sale esa doctrina? Bueno, sale precisamente de este pasaje donde ellos, con toda razón, si se enfocan en lo que dice aquí y nos agarramos de lo que dice ahí, ellos tendrían razón, porque aquí se nos habla de conversión, incluso se nos habla de bautismo y luego, de bautismo en agua, y luego se nos habla de que vinieron los apóstoles, pusieron las manos y es allí cuando reciben el Espíritu Santo porque el versículo 16 claramente dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. O sea, eso es innegable, de que en este caso el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos, está claro en el texto. Pero la otra interpretación que se le da al pasaje es esta, no que la conversión y el bautismo del Espíritu Santo son dos experiencias separadas necesariamente, sino que en este caso particular, y aquí cobra sentido lo que decía, nos recordaba el Damás, en este caso particular ocurre un evento único, histórico, que dentro de la soberanía y el operar de Dios obró de esta manera. ¿Por qué? Porque era importante que
la autoridad apostólica que está en Jerusalén certificara que esto que está ocurriendo en Samaria es una línea continua en lo que pasó en Jerusalén y no una experiencia separada de lo que ocurrió en Jerusalén. Que todo esto está ocurriendo bajo el mismo ministerio de los apóstoles, que son los sucesores naturales de Jesús. Ellos recibieron una autoridad de parte del Señor Jesús como apóstoles para ministrar este tipo de cosas en la iglesia primitiva hasta que la iglesia se consolidara. Número dos, ya dijimos, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, que los samaritanos, aunque eran seres humanos como cualquier otro, sin embargo, habían distinciones raciales, culturales, religiosas, políticas, geográficas, de distinto orden, que hacían que samaritanos y judíos fueran pueblos separados, pueblos enemistados, pueblos distantes, pueblos que reñían, que había cierto distanciamiento, que se manifestara el mismo poder en los judíos. Por eso de Damar hablaba de ese comentario que parece como que esto fue un Pentecostés samaritano, que se manifestara el poder de Dios de esta manera milagrosa en los samaritanos era vital para que se certificara que el mismo espíritu que obró en los judíos está obrando ahora en un pueblo distinto que son los samaritanos. Y esto coincide perfectamente con lo que el Señor Jesús dijo: me seréis testigos en Jerusalén. ¿Por qué el Señor hace esa distinción? Porque el Señor dice, y me seréis testigos en Jerusalén y en todo el mundo. No, Jerusalén, el Señor lo hace en formas de circunferencia. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque hay distinciones culturales, religiosas, económicas, geográficas, políticas en cada una de estas etnias o pueblos. Así que era importante que este pueblo samaritano, que había sido por siglos enemigos distantes de los judíos, fueran certificados que ellos también habían creído y habían recibido la misma bendición, el mismo don del Espíritu Santo por mano de los apóstoles. Pero bajo ninguna circunstancia podemos usar eso como una regla doctrinal y teológica y dogmática para decir que ahora cada vez que alguien se convierta hay que preguntarle si recibió el Espíritu Santo o no, o hay que ponerle las manos para que lo reciba. Porque el texto neotestamentario nos muestra que a partir de estos eventos únicos que ocurrieron en Hechos, el operar del Espíritu Santo es que aquella persona que oye el Evangelio es redarguido por el Espíritu, convencido por el Espíritu y cree por medio del Espíritu que le imparte el don de la fe, y luego esa persona es inmediatamente sellada y bautizada en el Espíritu Santo y viene a morar en su vida. Eso es una verdad teológica que no podemos cuestionar o que no debemos refutar, porque el texto bíblico, esa verdad es la que soporta. Una cosa distinta, y eso sí está bien claro también en la Biblia, es la llenura del Espíritu Santo. Un cristiano puede ser convertido, evidentemente, bautizado en el Espíritu, pero no necesariamente estar lleno del Espíritu Santo. Puede haber épocas de su vida, largas o cortas, en las cuales la llenura, el control, el dominio, el gobierno del Espíritu Santo puede estar a plenitud o puede estar rezagado, y por eso Pablo dice, no contristéis el Espíritu, no apaguéis el Espíritu. ¿Ok? Eso es muy importante dejar claro lo que significa este verso. Termino diciendo que en el libro de Hechos vamos a ver 4 eventos similares que tienen que ver con el Espíritu Santo y no siempre cumplen el mismo patrón. En este caso, si nos vamos a Pentecostés, vemos que el Espíritu Santo vino, hablaron en lenguas. Luego vamos a ver este evento en el cual los samaritanos creen en el Señor Jesucristo y luego, por imposición, fíjense que en el versículo 12 y 13 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban. Observen que aquí el patrón es convertirse, bautizarse y después
en un evento único en Samaria, el Espíritu Santo viene. Luego, cuando vamos al capítulo 10 y nos conseguimos a Cornelio, creen en el Señor Jesucristo, son bautizados por el Espíritu Santo y luego son bautizados en agua. O sea, el patrón en estos eventos no necesariamente es el mismo porque estamos en un momento de transición. Y el cuarto evento, primero Pentecostés, segundo Samaria, tercero Cornelio, y el cuarto evento que ya mencionamos y llegaremos a él en su momento en el capítulo 19 de Hechos, es cuando se consiguen los apóstoles con un grupo de seguidores de Juan el Bautista que no habían tenido una conversión genuina o no habían entendido bien el Evangelio y son reevangelizados o reconfirmados en la fe, y es allí donde también son investidos por el Espíritu Santo. Cuando lleguemos al capítulo 19 nos vamos a topar otra vez con este tema. Muy bien, no sé, hermanos, si con esta explicación queda claro el tema, porque debemos avanzar, pero quería saber si hasta aquí hemos entendido el tema del Espíritu Santo y esta aparente dicotomía o separación entre conversión y bautismo. Me gustaría escuchar a alguien al menos que diga si se entendió. Devinso dice con una manito que sí, que sí se entendió. Mariela también levantó su manito por allá. Ok, entonces quiero aprovechar los últimos minutos que nos quedan para decir lo que ocurre después de esto. Cuando se manifestó el Espíritu Santo en los samaritanos, no sabemos exactamente, no dice que hablaron en lenguas, pudo haber pasado eso, o ocurrieron otros eventos significativos que no se habían visto y que llamaron la atención de este hombre llamado Simón. Y Simón le pareció interesante, le pareció atractivo la manifestación de lo que estaba pasando con el Espíritu Santo, y en el versículo 19 dice que él le dijo a los apóstoles: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Este pasaje nos trae a otro análisis. ¿Era Simón un verdadero creyente? Porque el versículo 13 dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Es decir, no solamente creyó, no solamente se bautizó, sino que parece que se convirtió en un discípulo de Felipe. Y sin embargo, en este versículo 19 se ve tentado a ofrecer dinero para que a él también se le dé la capacidad de imponer manos y de que la gente reciba el Espíritu Santo. Él interpretó que era un asunto de poderes mágicos como los que él practicaba antes de su conversión. Le llamó la atención es eso. No estaba interesado en el Espíritu Santo para él, estaba interesado en el Espíritu Santo como un instrumento para llamar la atención de la gente. Y recuerden que muchas veces la gente está más preocupada por la vida o la llenura o el bautismo del Espíritu Santo de otra persona, pero no se pregunta a sí mismo si el Espíritu Santo está viviendo y obrando en mí, si está desarrollando lo que el Espíritu Santo debe obrar en mí. Mucha gente está más preocupada por las señales visibles en este caso, del bautismo del Espíritu Santo, que en las señales internas. Decía un predicador que el Espíritu Santo muestra su poder más, no en que hablemos en lenguas, sino en que controlemos la nuestra. Porque a veces lo que muestra que una persona está madura en Cristo y el Espíritu Santo gobierna su vida es que sabe controlar su lengua en vez que soltarla para decir cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, este hombre valoró o interpretó que el Espíritu Santo era como una especie de poder mágico y él quería tener esa manifestación en su vida. Y Pedro, al ver su incomprensión de este don, le dice: tu dinero perezca contigo. Y esto nos plantea una vez más la pregunta: ¿era Simón creyente o no? Esta es una pregunta que es difícil de responder con certeza. Algunos piensan que sí, otros piensan que no. Lo que es evidente es esto que voy a decir. Felipe lo bautizó. Felipe trabajó con él y estuvo con él de cerca.
cuando un pastor, alguien que está discipulando, alguien que está al frente de una obra, tiene a alguien al frente y debe decidir si es un creyente o no, la única referencia, la única forma de que ese pastor pueda confiar, creer, juzgar que la persona a la que está entrevistando es creyente o no, es si esa persona hace lo que dice la Biblia, si declara con su boca que Jesucristo es el Señor o no. Que la Biblia dice que se cree en el corazón para salvación y se confiesa también para salvación. De la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, yo, en mi experiencia personal como pastor, cuando yo entrevisto a alguien para ser bautizado, me enfoco exclusivamente en qué cree esa persona de Jesús. Si está convencido de que Jesús es quien dijo que era, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el único camino entre Dios y los hombres, el único mediador entre Dios y los hombres en el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Si esa persona en mis preguntas manifiesta convicción de pecado y conversión a Jesucristo como Señor y Salvador, yo tengo que juzgar que esa persona es salva. Si todavía sigue fumando porque le ha costado dejar de fumar, si todavía tiene problemas con el licor porque le ha costado soltar el licor, ese es otro tema. Por supuesto, yo no lo trataría con ligereza, pero me enfoco más en cuál es su fe, cuál es su conversión. ¿Por qué? Porque yo creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador, pero sigo teniendo problemas con áreas de mi vida donde yo tengo que someterlas al señorío de Cristo. Para mí la regla es qué cree esa persona de Jesús. Y Felipe debió haber conversado con Simón, debió haberle preguntado a Simón, ¿crees que Jesucristo es el Señor? Como lo hizo con el etíope. Y si Simón respondió clara y enfáticamente, sí, yo creo que Jesucristo es el Señor, él pues procedió a bautizarlo y a considerarlo incluso como una especie de discípulo, andaba con él para arriba y para abajo. Pero esto contrasta mucho con este Simón que está queriendo comprar a Pedro y comprar este don y contrasta mucho con la expresión de Pedro, tu dinero perezca contigo. Prácticamente lo mandó al infierno. Es un regaño bien fuerte, bien difícil, ¿verdad? Bien duro. Pero termino diciendo que el versículo 22 abre una posibilidad cuando dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Observen que Pedro, a pesar de ser un apóstol, no lo condena irremediablemente. Pero sabemos que la Biblia dice que todo pecado al hombre le será perdonado y es excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, Pedro no juzga si, en forma enfática, si Simón transgredió la línea de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Fue fuerte porque lo que está haciendo es algo terrible. Está creyendo que el Espíritu Santo es un asunto que se puede comprar con dinero. Eso roza, eso raya la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero no lo condena en forma abierta porque le habla de la posibilidad de arrepentirse y de un quizás te sea perdonado. Entonces, esto nos lleva, hermanos, a entender lo importante, lo serio que significa el tema del Espíritu Santo, su persona. No es una energía, como dicen los testigos de Jehová, es la esencia misma, es la persona misma del Señor, ¿ok? Cuando nos expresemos sobre Él. Por eso debemos ser muy cuidadosos, no solamente en si decimos o no cosas en contra del Espíritu, sino cómo valoramos la obra del Espíritu Santo. Y más importante, tenemos que acordarnos que somos templos del Espíritu Santo. Somos el lugar donde el Espíritu Santo de Dios habita. Por eso cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestras intenciones, cuidemos nuestro obrar y clamemos al Padre Celestial. No por arrepentimiento como Simón, pero sí clamemos al Padre Celestial. Señor, lléname de tu Espíritu, lléname de tu poder y que este poder se manifieste en mi vida no en hablar en lenguas o no, sino
en controlar los apetitos de la carne y vivir bajo el señorío tuyo. Bien, hermanos, 6:36, se nos ha ido el tiempo, pero creo que era interesante sacar lo mejor de este capítulo 8. Termínenlo de leer, saquen sus propias conclusiones y mañana, si Dios no dispone otra cosa, veremos un pasaje interesantísimo cuando Felipe se consiga en el desierto con el etíope. Mañana Ron está encargado de abrir nuestro devocional con la oración que él siempre nos trae basada en un salmo. Feliz día, que el Señor les bendiga ricamente. Chao.